I organize any Sankirtan, my son always goes away and runs away. Y le contó, por favor, vení acá a mi casa, porque cada vez que yo organizo una ceremonia de canto en congregación, mi querido hijo no quiere estar y se marcha. Can you please do something so he can even chant, the holy name? Y le pidió que por favor a este santo, si podía hacer algo para que su hijo empezase a cantar el santo nombre. That saint replied to that father that don't tell to anyone that I'm coming, we are coming for Sankirtan, but tell to his wife, that son's wife, that before we will come, she should lock him in his room. Le dijo, bueno, mira, no le digas a nadie que vamos, pero andá a decirle a tu mujer de que antes de que yo llegue lo encierren en la pieza. So by locking he would be there, then we will handle all the other affairs. Y bueno, cuando él esté encerrado ahí, nosotros llegamos y yo me voy a encargar entonces. Now his wife, on that particular day when the Sankirtan was organized, before Sankirtan started, wife went and she locked her husband in that room. Bueno, dicho y hecho, ¿no? Antes de que empiece todo, lo encierran al pibe. Now for the congregational chanting, all the devotees, even that saint with his disciple, came over there. Bueno, entonces llegaron todos los que se iban a congregar, estaba el sabio ahí, habían venido los discípulos del sabio también. And the moment they started chanting, that son of that Brahmin, he heard this, that the chanting has been started, so he now trying to escape from there. Entonces empezaron todos a cantar y el sonido llegó a la pieza del muchacho que estaba encerrado. Y se dio cuenta que habían empezado a cantar y se quería escapar de la pieza. He's banging the door, he's asking everyone to open the gate, he was getting very angry. Él se reenojó, empezó a patear la puerta, empezó a pedir que le abran ya mismo. Now while he was doing, while he was shouting there, banging the door to open, this Brahmin approached that saint and said that, see what my son is doing. En el medio de todo este berrinche, el padre ve cómo estaba el hijo y le dice al santo, ve lo que pasa. That saint was as I said, there was a follower of Hanuman, and Hanuman, so he was, the saint was very celibate. Entonces el santo siendo un devoto de Hanuman, era un celibatario absoluto. He went there to the room of that son, where that Brahmin son. He got in. No, he went there to open the gate. Entonces se acercó a la pieza donde estaba el hijo para abrir la puerta. He opened the gate. Abrió. And in a second, that son started running. Y apenas abrió la puerta, se escapó corriendo el pibe. But the saint grabbed him and caught him. Y el santo lo agarró y le dio un abrazo, lo sostuvo. And started saying that, speak Ram, speak Ram. Entonces le empezó a decir Ram, decir Ram. And he was like, no, I'm not going to speak. Le dijo, no, yo no voy a hablar nada. Now both of them are fighting kind of, and he have caught him very tightly and grabbed him very tightly, and he's asking, speak Ram, I will not leave you, speak. Y empezaron a forcejear y el santo lo tenía agarrado y le dijo, yo no te suelto hasta que no digas Rama. And he was like, I will not speak. Whatever you will do, I will not speak, I will not speak, I will not speak. Hagas lo que hagas, le dijo, yo no voy a cantar y no voy a cantar y no voy a cantar. But again the same thing, no, you have to speak Ram. Y le dijo, no, le dice el santo, vos tenés que hablar acá. And he said, I will not speak Ram. Y así de vuelta lo mismo. The saint released that son and said, now you have spoken the Ram. Porque el chico le dijo, yo no voy a decir Ram. Entonces el sabio lo soltó y le dijo, bueno, ya lo dijiste.
Because he said that I will not speak Ram, and this is what he wanted to hear, the Ram name when he spoke. Al chico decir yo no voy a decir Ram, lo dijo, entonces el sabio lo soltó. Said that this is all I wanted from you. Now whatever you want to do, you can go, you can do whatever you want. Y el sabio le dijo, esto es todo lo que quería de vos, ahora haz tu vida. That son did not do any good deeds in his life. Pero así pasó la vida de este muchacho y no hizo nada bueno de su vida. When he died, the Yamdutas, came and they took him to the in front of Yamraj, and Yamraj said that he should go to the hell. Entonces, en el momento en el que se muere este chico, como no había elevado su conciencia, ni había contemplado ninguna realidad ni nada superior, sino que era como muy pecaminoso, vinieron los sirvientes del Señor de la Muerte y se lo llevaron al purgatorio, ¿no? Entonces ahí el Señor de la Muerte le dijo, realmente esta persona tiene que ir al infierno. Now, but that son, Brahman son, he said, just wait a minute, please. Maybe I have done all the bad things, but I remember I have once chanted Ram. Entonces, cuando escuchó la sentencia, el hijo de Brahman le dijo, para, yo sé que hice todas las cosas malas, pero yo me acuerdo que hice un día algo con el nombre de Ram. Y dijo, yo dije Ram un día. Can you please check in your logbook that what do I achieve after chanting the holy ¿Y name? te podés fijar en el libro de leyes qué obtengo yo por cantar, aunque sea una sola vez, el nombre de Ram? The Chitragupta started finding and he didn't find. He told to Yamraj that he chanted the name Ram once. Yamraj came stood up from his throne and paid obeisances in front of that Brahman son and said that I do not even know that what you get, but you are very respectable to me. Chitragupta, el secretario del dios de la muerte, empezó a buscar y no encontraba nada, ¿no? Pero le dijo, pero le dijo a Yama, le dijo, bueno, pero cantó el santo nombre de Ram. Y el mismo dios de la muerte se bajó y le dijo, yo no sé qué habrás obtenido vos, pero de hecho yo siento mucho respeto por vos, y lo reverenció. So Brahman son was like, then please find out that what I have got. Entonces el hijo de Brahman le dijo, por favor, mira, averigua qué me corresponde por haber cantado este nombre. So Yamraj said, maybe Indra knows about it. Entonces el dios de la muerte dijo, por ahí el rey Indra, que es el dios de los dioses arriba, dijo, por ahí sabe él. So we can go and ask to Indra. Entonces vamos a preguntarle a Indra. So he said, okay, let's go to ask. Entonces le dijo, dale, vamos. So Brahman son was going and then he said, see, I'm respectable, so please bring the cart and your people should be there and bringing me to the Indralok, to the heaven. Entonces el hijo del Brahman enseguida se jactó y dijo, miren, yo soy una persona respetable, así que a mí me llevan en un vehículo hasta el reino de Indra. So in the cart, now the Yamduts were carrying Palaki. He was carrying, so he asked Yamraj that, Yamraj, you also come and carry me. Entonces lo que le había sugerido, el método para llevarlo es en un palanquín. Ya saben lo que es un palanquín, ¿no? O sea, todo lo tienen que cargar. Estaban los sirvientes de Yamaraj llevándolo, pero él le dijo a Yamaraj mismo, a ver, ¿vos vas a cargar también? Now Yamraj and 3 Yamduts are carrying him to the heaven. Entonces Yamaraj mismísimo, con 3 asistentes, uno en cada lado, lo estaban llevando al cielo a este muchacho. And now they went to Indralok. They asked, he approached there. He asked that this gentleman, the Brahmin son, have chanted the Ram once. What does he get? Please tell us. Entonces llegaron a la corte del rey Indra. Entonces el señor de la muerte, que son hermanos, ¿no? He also, le dijo, a ver, ¿vos sabés qué obtiene esta persona por cantar el nombre de Ram? he also stood up from his throne, paid obeisances, and he said that I do not even know that what he got after chanting the holy name once. Indra mismo se levantó y ofreció reverencias y dijo, lamentablemente ni yo sé qué es lo que le corresponde a una persona así que cantó una vez el santo nombre. So Brahman son said to Indra, come and carry me. Entonces el
where. So they asked that who can then give the answer. They said Brahma can give the answer. Entonces dijeron, pero entonces ¿quién puede saber esto? Y surgió que el señor Brahma, el creador de todos los dioses y el universo, él puede saber. Así que el hijo del Brahmana le dijo a Indra, bueno, a ver, ahora llévame vos para allá. So he said that, okay, then please come here and carry me to the Brahmalok. Entonces le dijo, por favor, llévame hasta el planeta del señor Brahma. Now Yamraj and Indra and two Yamduts are carrying him to the Brahmalok. Entonces en el mismo palanquín estaban, adelante iban Yamaraj, Indra, y atrás iban los dos Yamadutas, que son los sirvientes del infierno. They went to Brahma, asked Brahma that this gentleman has chanted Ram once, that what does he get? Bueno, y ahí llegaron al planeta más elevado del universo y le preguntaron al señor Brahma. Le dijeron, esta persona hizo todo esto, pero cantó el santo nombre de Ramachandra. ¿Qué obtiene? Brahma also came out from, stood up from his lotus throne, paid obeisance and said, this is what I never even understood, that what one actually gets after chanting the holy name. Entonces se levantó el señor Brahma de su flor de loto y le dijo, esto es una cosa que yo nunca pude entender acerca del santo nombre. Maybe Lord Shiv can say because he chants the holy name all the time. Por ahí el señor Shiva, que canta el santo nombre todo el tiempo, nos puede llegar a iluminar. So he asked to Brahmans and asked to Brahma to also come and carry him. Entonces el hijo de Brahma aprovechó y le dijo, vos también me has tenido que llevar. So Yamraj, Indra and Brahma and one Yamdu are carrying him towards to the Kailash. Entonces el señor Brahma tomó el lugar de uno de los sirvientes del infierno y ahí estaban los tres más el otro sirviente llevándolo a él. Now they went to Lord Shiv and asked Lord Shiv about it, that please tell them what this gentleman gets. Entonces ahí llegaron a la morada del señor Shiva, ¿no? Y se aproximaron y le dijeron, ¿qué obtiene una persona en estas circunstancias? They asked the same question, that what does he get? Lord Shiv stood up from his throne, paid obeisances and said that I do not even know that what one gets, but I know that chanting is the most important thing in the life. Shiva se levantó de la piel de venado, rompió su meditación, ofreció reverencias y dijo, el canto del santo nombre es todo, pero yo no sé qué corresponde en este momento. So the Brahman son said to Lord Shiv, then who can tell us? Y el hijo del Brahmana le dijo, pero entonces ¿quién nos va a decir? So Lord Shiv said, obviously Vishnu can say. Y el señor Shiva le dijo, pero más que obvio que Vishnu es el que te puede dar la respuesta. So he asked to Lord Shiv, then please come and carry me also. Entonces el hijo del Brahmana le dijo, bueno, entonces ven y llévame vos también. So now Brahma, Shiv, Indra and Yamraj are carrying that man who once in his life has chanted Ram. Bueno, y ahí estaban yéndose este muchacho con Indra, Yamaraj, Brahma y Shiva, llevándolo a él como si fuesen sirvientes, que cantó una sola vez el santo nombre. Because it is mentioned in the scriptures that those knowingly or unknowingly even say or chant, they speak the name of Lord Shri Krishna, Lord Shiv, he comes and pay the obeisances 3 times to that person. De ahí se dice en las escrituras de que una persona consciente o inconscientemente que cante el nombre de Dios, ¿no? A esa persona el mismísimo señor Shiva le ofrece reverencias a uno 3 veces. So now these 4 of them are taking him to Vaikuntha. Entonces estos 4 dioses estaban llevándolo afuera del universo a este muchacho, a los planetas Vaikuntha, el cielo mismo, ¿no? Ahí afuera ya. So in the Vaikuntha, Lord Shri Krishna is lying on Sheshnag, and the Palki came, and he is sitting on top, and from top he is asking, all these 4 gods said that this gentleman has chanted the holy name once. Please tell us that what will he get. Entonces ahí llegaron
a donde estaba Narayan, que estaba acostado encima de Anantayesha, que hace un rato habíamos hablado. Entonces estos 4 dioses lo introdujeron, quién era esta persona, y le dicen, mire, pasó todo esto, pero esta persona cantó el santo nombre una vez y antes de ir al infierno, él necesita saber qué es lo que obtiene por ese acto. Asked this thing, the gentleman who was sitting on the palki, he said that, yes, please tell that what I have got, because these people are unable to tell me. Entonces de arriba del palanquín le dijo el Brahman, sí, mira, explicarles a esto que no me saben decir qué es lo que yo obtuve con el canto de un nombre. And they are sending me to the hell. Y me están mandando al infierno encima acá. And such things cannot be tolerated, because you are known as that perfectionist. You have created everything in a perfect way. So why this problem is there that they do not know about the law, that what one gets after chanting the holy name? Pero esto no puede pasar porque vos creaste el universo de una manera perfecta. Así que ¿cómo puede ser que estos 4 dioses del cosmos no sepan qué se gana con el canto de un santo nombre? Shri Vishnu said that, I will give you an answer, please come and sit here on my lap. Entonces el señor Vishnu le dijo, yo te voy a dar la respuesta, pero vení, sentate acá en mi espalda, en mi pierna. He came and sat on the lap of Shri Vishnu, and he asked again that, don't waste my time, yes? Don't waste my time. He's saying to Lord Vishnu that, don't waste my time now. I'm getting very late. Last few hours I'm just going one lok to second lok to third lok to the different gods. They do not know. If you do not know the answer, just send me back. We will talk later about this thing. Le dijo, mira, vengo viajando por todos los planetas tratando de averiguar esto, así que si vos no me podés decir rápido qué es lo que pasa acá, por favor no me vas a perder el tiempo, le dijo el señor Vishnu. Lord Vishnu replied, I do not know that what one gets by chanting the holy name once. El señor Vishnu le dijo, yo no sé qué es lo que uno obtiene por cantar el santo nombre una vez. But all I know that he gets the chance and he comes and sits on my lap. Yo lo único que sé es de que obtiene la chance de venir a sentarse en mi regazo. And afterward I take care of him. Y después de eso yo me ocupo de él. So the chanting is something which can take you to that state where Lord Shri Krishna, he himself comes and takes care of you. Entonces el santo nombre te lleva a un estadio, un estadio en el cual el Señor Krishna se ocupa de nosotros. So today we will start learning that how this chanting can become a part of your life and how you can steadily chant, and later in the life when you will get chance to meet either Yamaraj, Brahma or Shiv, you can with the pride you can say, with the proud you can say that I also have chanted Harinam. Entonces este seminario es para incorporar el canto en la vida de uno, para incorporar una conducta hacia el canto del santo nombre, para fijarnos en esta práctica y así en algún momento cuando tengamos que ver al Señor de la muerte o tengamos que ir para algún lado, podamos orgullosamente decir yo tengo estos méritos y me corresponde tal cosa. So first we will start that with pranayama. Bueno, And I guess you can teach how to do